Después les voy a pedir a ustedes que colabore con aquí, ¿ya? Lo primero, para saber los decúbitos o el drenaje postural, ocupábamos o reorientábamos el pulmón con respecto a la gravedad, ¿cierto? La gravedad siempre va a estar de aquí hacia abajo. Entonces, lo que yo busco, si la secreción está aquí y la quiero llevar a la vía central, lo ubico decúbito lateral Izquierdo. ¿Estás seguro? ¿Qué edad tiene? ¿Está de decúbito lateral izquierdo o derecho? Está izquierdo. Izquierdo. ¿Cuál es el pulmón dependiente? Si adulto el izquierdo, ¿Cuál es el pulmón dependiente? El izquierdo. El ¿Cuál es el izquierdo. independiente? El derecho. Y ahora está en el supino, ¿cierto? Ay. No voy a tener un pulmón dependiente o independiente. Ya, decúbito lateral izquierdo, en esta posición, usted dice, si es adulto o es niño. Allá está el paciente pediátrico y aquí está el adulto. Ah, es adulto. ¿Cierto? Según esta técnica me dice que Por si acaso, voy me a dice que es niño. decantar la secreción o voy a aplicar la fuerza de gravedad para que me ayude a llevarla a la vía aérea más central, ¿cierto? Pero como es reorientar el pulmón, no es que yo solamente lo puedo llevar de decúbito lateral, podría estar un poquito más inclinado allá, un poquito inclinado hacia atrás, inclusive vieron posiciones que eran semi-Fowler, inclusive dieron prono o un poquito inclinado. ¿Qué es lo importante de eso? Yo tengo que ocupar la gravedad en función de dónde está la secreción. Particularmente si va a estar en el lado derecho, yo lo voy a colocar de decúbito lateral izquierdo. O el pulmón independiente va a quedar en esa orientación para que decante la secreción a la vía aérea más central. ¿Ya? Hablando de la técnica, de repente un poquito controversial, ambulatoriamente si lo coloco 5 minutos a lo mejor no va a funcionar, que decante la secreción, que caiga, que tenga ese efecto. Muchas veces la utilizamos en compañía de otra técnica, compresión, descompresión, etc. O inclusive cuando está el paciente hospitalario ocupamos posiciones, una por temas de úlceras por presión y lo otro también ayudando que igual cambie la ventilación y la perfusión en esta posición. No tenemos que darnos solamente que va a decantar la secreción hacia un lado, sino que igual beneficia la ventilación. ¿Ya? Decúbitos laterales ya queda un poquito más claro, ¿cierto? Los decúbitos laterales tenemos el izquierdo y tenemos el decúbito lateral derecho. Para ello tenemos que saber que existe un pulmón dependiente, que va a ser este, independiente, que va a ser este. En adulto y niño, ¿en qué cambia eso? Si nos enfocamos en la ventilación. Ahora sí. ¿En qué cambia? En la posición. ¿Ya? El decúbito lateral izquierdo del adulto, ¿a qué beneficia? Al no. Cambia la dependencia del pulmón. Claro, cambia la dependencia. No cambia la dependencia. Siempre va a ser. independiente, ese se va a hacer Esto no O sea, no es que cambia. cambia, sino el cual le beneficia. ¿A qué Cambia la pulmón? ventilación. ¿De cuál es mejor la ventilación, el adulto o el niño? ¿En qué posición? Si está lateral izquierdo, tiene que ser el mismo. Sí, está lo como mismo. en la base. ¿Ya? pulmón izquierdo. Sí, porque Pulmón sería- izquierdo. ¿Pulmón izquierdo? Bene- ¿Y en el caso del niño? El derecho. ¿Dice dependiente o independiente? Búsquelo ahí. Es que estoy grabando. Ah, No se puede. ya. No puedo sacar Pero eso. por eso les digo, si es que yo quiero ocupar los decúbitos lateral, voy a tener que saber eso primero. Porque usualmente me voy a encontrar con dos tipos de pacientes. ¿Ya? Y si me voy, inclusive, ¿cierto? A esta imagen, que yo le hablaba del decúbito lateral izquierdo, en posición solamente para la ventilación, porque no estoy hablando del drenaje bronquial o algo así, dice que la ventilación, en el caso del pulmón independiente, va a ser más en el paciente pediátrico y lo opuesto pasa en el adulto, o sea, en el pulmón dependiente, ¿ya? Dependiente, independiente, ¿ya? Entonces, ambos van a estar en esta misma posición y va a ventilar uno de los dos lados, va a ser diferente, ¿ya? O sea, no Pero- solamente a la Pero ventilación. escuchen, no cambia el pulmón dependiente nunca, si los dos pulmones dependientes siempre es el que depende de la cantidad que queda pegado ahí, Cambia el tipo de sino que lo que La cambia es la ventilación. ventilación. Sí. ¿Ya? Por eso Ah. se indica como que en lo opuesto en el adulto se beneficia el pulmón dependiente, el que está pegado a la camilla. Profe, El- ah,
Y en el niño, misma posición, va a ser el independiente. ¿Ya? Por ejemplo, hablando de patología, en un paciente que tenga una neumonía o algo, se favorecería el drenaje pleural, o sea, el drenaje postural. Postural. Y en una atelectasia, por ejemplo, podría ser esto, el decúbito lateral, como para la ventilación. Usualmente hay dos formas. Y en este caso, lo que quiero decir, independiente de la patología, ¿qué pulmón quiero ventilar mejor? Y en este caso es lo que van a tener que ver si beneficia al pulmón dependiente o al independiente. Si la neumonía está allá, o la atelectasia se llama, y yo coloco a mi paciente así, en el adulto va a ventilar más ese lugar. En el niño voy a tener que colocarlo al revés si es que estuviera al mismo lado de la patología. ¿Ya? Entonces va a depender si quiero ventilar o no. ¿Ya? La posición prono, que me queda ahí, la posición prono quiere decir que va a estar así en el paciente, ¿cierto? Lo que me genera es una homogenización de la ventilación tanto en la parte más posterior como anterior o ventral. ¿Ya? Entonces dice, es más homogéneo que tenerlo en supino. Con respecto a eso va a ventilar más acá y más menos a posterior, no va a haber una homogenización, va a haber más anterior que posterior. ¿Ya? Y probablemente si está en ventilación mecánica eso va a generar más daño, digamos, en los alvéolos que estén más anterior que en los que estén a posterior, porque es una presión positiva que ventila, y ustedes saben que si ya han visto un poquito de ventilación mecánica, lo van a escuchar en algún minuto, el alvéolo le genera una injuria o un daño si es que yo lo estoy ventilando más de lo que él le expande. Es como tener un globo y que lo inflo más de lo que veo, se va a empezar a romper de a poquitito hasta que ya va. Como que lo fatiga. Más que eso es como que empieza a perder la propiedad elástica porque lo estira más de lo que debería y está continuamente revisando. ¿Ya? Ahora,